Hola, buenos días. El día de hoy les hablaremos acerca sobre la cultura romana. Mi equipo está formado por Stephanie, Yara, Michelle y su servidora Yarexi. Pertenecemos al primer semestre grupo D y espero que disfruten de este video. Mitología romana. Los romanos no tenían relatos secuenciales como los tenían los griegos. Sin embargo, lo que sí tenían era un sistema muy desarrollado de rituales, escuelas sacerdotales y panteones de dioses relacionados, un rico conjunto de mitos históricos sobre la fundación y auge de su ciudad por parte de actores humanos con ocasionales intervenciones. El modelo romano incluía una forma muy diferente a la de los antiguos griegos de definir y concebir a los dioses. Por ejemplo, en la mitología griega, Demeter era caracterizada por una historia muy conocida sobre su dolor por el rapto de su hija Perséfone a manos de Hades. Los antiguos romanos, por el contrario, concebían a su equivalente Ceres como una deidad con un sacerdote oficial llamado Flamen, subalterno de los flamines de Júpiter, Marte y Quirino, pero superior a los de Flora y Pomona. También se la consideraba agrupada en una tríada con otros dos dioses agrícolas, Liber y Libera, y se sabía la relación de dioses menores con funciones especializadas que le asistían. Sarritor, con escargado, Mesor, cosecha, Convector, transporte, Conditor, almacenaje, Incitor, siembra y varias decenas más. Los romanos tenían una rica panoplia de leyendas sobre la fundación y primera expansión de su propia ciudad. Además de estos tres cultos extranjeros, se adoptó la práctica del culto al emperador, antes de finalmente adoptar el cristianismo en los últimos años de imperio. Vesta representaba a una de las deidades protectoras de todo el imperio. El destino y la seguridad de Roma dependían de la preservación del fuego sagrado de Vesta, que era cuidado por las vírgenes vestales. Aunque para algunos estándares pueda ser profundamente religioso, los antiguos romanos enfocan la espiritualidad y la fe de una manera diferente a la mayoría de los creyentes modernos. Sus dioses inmortales gobernaban el cielo, la tierra y el inframundo. A continuación se presentan los 12 dioses principales del panteón romano. Júpiter, rey de los dioses, hijo de Saturno, hermano de Neptuno, Plutón y Juno, y también su marido. Se trata del rey de los dioses de Roma. Es el más poderoso entre todos los dioses del panteón romano, un dios que no temía a nadie ni a nada, la máxima autoridad entre las deidades, dios del cielo y del trueno y administrador de justicia. Contaba con el templo más grande de Roma, situado en la colina Capitolina. Su equivalente griego es Zeus. Juno, reina de los dioses, esposa y hermana de Júpiter, hija de Saturno, hermana de Neptuno y Plutón. Madre de Juventas, la diosa que personifica la juventud. Marte y Vulcano. Juno era la protectora de las mujeres de Roma, diosa del matrimonio y del parto. Encarnación de la familia. Cuenta la leyenda que una ninfa llamada Quelona se negó a asistir a su boda con Júpiter y Mercurio la condenó, arrojando su casa al río y convirtiéndola en una tortuga que tendría que cargar su casa a cuestas para siempre. Su equivalente griego es Hera. Neptuno, hermano de Júpiter, Plutón y Juno. Neptuno es el señor del mar, dios del agua dulce, terremotos, huracanes y caballos. Normalmente representado con un tridente, Neptuno era un dios muy poderoso y con bastante mal humor. Los romanos le temían, especialmente aquellos que establecían su hogar cerca de la costa. En algunas monedas y medallas antiguas podemos verlo montado en la proa de un barco como una clara indicación de que presidía los mares. Su equivalente en dios griego es Poseidón. Minerva nació de la cabeza de Júpiter después de que él tuviera relaciones con su hermana Metis, le arrancara a su hija del vientre y la devorara. Era la diosa de la sabiduría, las artes, el comercio y la estrategia.
pero entre sus dominios también se incluía la medicina, la poesía y la artesanía. El poeta romano Ovidio decía que ella era la diosa de las 1000 obras. Miembro de la tríada capitolina, con Júpiter y Juno, solía representarse con una serpiente a los pies de la diosa como símbolo del poder creativo de la sabiduría. Su equivalente griego es Atenea. Marte, hijo de Juno, pero no de Júpiter. Marte era el dios de la guerra, guardián de la agricultura, encarnación de la virilidad y la violencia, padre de Rómulo, fundador de Roma. Al parecer, a nadie le caía bien Marte, ni siquiera a sus propias hermanas y hermanos. Era alto, guapo, cruel y vanidoso. La única persona a la que le gustaba Marte era Venus, la esposa de Vulcano. Los sacerdotes de Marte fueron llamados Saliares o Salios, y vestían extravagantes trajes de viejos guerreros. Fueron instituidos por primera vez por Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Su equivalente griego es Ares. Venus, madre del pueblo romano. Venus es la diosa del amor, de la belleza, la fertilidad, el sexo, el deseo y la prosperidad. Tuvo muchos hijos de sus amantes, incluido Cupido, dios del amor. En la antigua Roma, hombres y mujeres invocaban a la diosa para que les ayudase en asuntos del corazón, sexo, compromiso y matrimonio. Su equivalente griego es Afrodita. Febo o Apolo era el nombre del dios del sol. La música, la curación, la poesía, el tiro con arco y la profecía. Y el hermano gemelo de Diana, la diosa de la luna. Este hijo de la verdad es uno de los pocos dioses cuyo nombre se mantuvo intacto respecto a su equivalente griego. Se decía que el emperador Constantino había tenido una visión de Apolo, cuya imagen empleó como uno de sus símbolos clave hasta su conversión cristiana. Instituidos durante la Segunda Guerra Púnica, los Ludi Apollinares eran uno de los juegos que se celebraban del 6 al 13 de julio en honor a Apolo, patrón del oráculo de Delfos. Diana, hija de Júpiter y Latona y gemela de Apolo. Diana es la diosa de la caza, la luna y el nacimiento. Era fría y despiadada, pero adoraba a sus perros. Ellos la amaban. Esta diosa fue especialmente venerada por las jóvenes doncellas, que sacrificaban su pelo en su honor antes de casarse. Sus perros de caza fueron un regalo de Pan, el dios del bosque, que le dio 7 perras y 6 machos. Su equivalente griego es Artemisa. Mercurio, hijo de Maia y Júpiter. Mercurio es el dios de las ganancias, el comercio, la elocuencia, la comunicación, los viajes, el engaño y los ladrones, así como el guía de las almas muertas al inframundo. Como mensajero de los dioses, pudo obtener información privilegiada sobre casi todo, y los dioses confiaban en él. De hecho, si no fuera por Mercurio, Apolo no tendría su arpa. Uno de los templos más famosos erigidos en honor a Mercurio se alzó cerca del Circo Máximo. Su nombre deriva de la palabra latina merx, que significa mercancía. Su equivalente griego es Hermes. Paco, hijo de Semele y Júpiter, era el dios del vino y la danza, inspirador del delirio y el éxtasis. Vagó por la tierra mostrando a los humanos cómo cultivar las vidas y procesar las uvas para el vino. Su equivalente griego es Dionisio y sus mitos son prácticamente idénticos, excepto por los nombres en los papeles secundarios. Se trata claramente de un duplicado de Dionisio. Vulcano, dios del fuego, los volcanes, los trabajos en metal y la forja. Vulcano era el fabricante de armas de los dioses, hijo de Júpiter y Juno y esposo de Venus, la diosa del amor. Este dios fabricó la primera mujer de arcilla, la llamó Pandora. Su festival, Vulcanalia, se celebra el 23 de agosto. Su equivalente griego es Hefesto. Plutón, hermano de Júpiter, Vesta, Neptuno y Ceres.
Plutón era el señor del inframundo y la muerte. Los dioses del inframundo se llamaban Di Inferi, que significa dioses infernales. Uno de los mitos que rodean a Plutón es que se llevó a Proserpina, hija de Ceres, al inframundo para ser su esposa. Se enamoró de ella. Sin embargo, Ceres lloró por la pérdida y no dejó que las plantas crecieran en la tierra. Los humanos necesitaban tanto a las plantas que Júpiter hizo que Plutón dejara a Proserpina. La monarquía del 753 a.C. al 509 a.C. Durante los 2 primeros siglos de la existencia de Roma, la ciudad fue gobernada por reyes. El rey elegido por el Senado concentraba todos los poderes y era un cargo vitalicio. Suyo era el máximo poder militar y religioso. En este periodo, el monarca Numa Pompilio instauró, según la leyenda, el calendario de 12 meses. El pueblo se transforma en ciudad, el territorio romano se divide en distritos. Se construye el puerto de Ostia, aumentando los intereses comerciales hacia el mar Tirreno. En el 509 a.C. se forma un tratado entre Roma y Cartago. La república se implantó en Roma en el año 509 a.C. y se mantuvo hasta la época imperial en el año 27 a.C. Según la tradición, en el año 509 a.C. se produjeron una serie de hechos esenciales en la historia de Roma. Se expulsó al último monarca, Roma fue tomado por los ejércitos de Persona y se firmó en el tratado entre Roma y Cartago. Se iniciaron de los fastos consultados y consagró el templo de Júpiter Capitolino. El Imperio Romano llegó a ser durante su esplendor la civilización con la estructura sociopolítica más extensa del Occidente. Hacia el 285 después de Cristo, el imperio había crecido demasiado para ser regido por el gobierno central de Roma, que fue dividido por el emperador Diocleciano en 2 partes, el Imperio de Oriente y el de Occidente. El Imperio Romano comenzó cuando César Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma y terminó en Occidente cuando el último emperador romano, Rómulo Augusto, fue después por el rey germano Odoacro. El este continuó siendo el Imperio Bizantino hasta la muerte de Constantino XI y la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en 1453 después de Cristo. La influencia del Imperio Romano en la civilización occidente fue profunda y contribuciones perduran virtualmente en cada aspecto de la cultura occidental. Ok, a mí me tocó hablarles sobre la lengua de Roma. El mundo helenístico allá por el año 300 a.C., cuando Roma empieza a expandir sus asociaciones con términos, el poder y comienza su literatura, encuentra en contacto con el mundo helenístico en pleno apogeo de la creación literaria y científica. Pese a que este ámbito tuvo todavía muchos años de esplendor, comenzó un lento declinar causado, entre otros motivos, por el imparable avance de Roma. Como una anécdota ilustrativa de la situación, podemos traer a la colación la suerte que tuvo Arquímedes, que posiblemente fue el matemático más ilustre de la antigüedad. Cuando las legiones entraron a Roma, Arquímedes fue encontrado muerto por los romanos. Pero fue este mundo helenístico el que fue empapado al latín con sus términos ya creados en casi todas las ciencias y artes, y que de cierta manera sedujo a Roma con sus creaciones literarias y que marcaron prácticamente toda la literatura latina en sus aspectos formales y en sus contenidos. Podemos ilustrar a Virgilio. La principal obra de este señor fue la Eneida. Recoge las antiguas leyendas sobre la fundación de la ciudad de origen autóctono, pero las estructuras, los contenidos están fuertemente impregnados de los poemas homénicos. La épica latina pues no se puede dar a entender sin la épica griega. La lengua de cultura, la filosofía indaudible creación de los griegos se difundió por toda Europa gracias a las obras, entre otros, de Cicerón y Cenea, que alumbraron numerosos vocablos latinos traduciéndolos del griego que antes habían creado Platón y Aristóteles. En términos parecidos podríamos hablar de muchas otras ciencias y artes. Las inscripciones latinas, ya que este tema tiene mucha historia detrás. Entonces vamos a comenzar que el latín se convirtió en la antigüedad como una lengua de cultura, de ciencia, de las altas magistraturas. Estos papeles lo ha tenido el latín hasta los abordes del siglo XVI.
de modo que era la lengua en que se redactaban los tratados científicos, los tratados internacionales, los documentos notariales y entre otros documentos. Por esta razón, la contabilidad crea su terminología en latín. Aún hoy conserva en parte esos usos, pero el latín también tuvo algunas aportaciones muy importantes a la lengua científica y técnica. Entre estas resaltamos el derecho, base del orden social y político de nuestro mundo actual. De la misma manera que hemos visto con el griego, muchos elementos de la lengua latina están hoy vivos en las lenguas modernas, aparte de los elementos léxicos. Desglosar estos elementos sería interminable, sobre todo porque hablamos sobre las lenguas románticas. Cabe recalcar que algún aspecto modo de muestra los sufijos para hacer sustantivos tat y tion forman parte de muchas de las lenguas occidentales, además de los romances como el inglés o el alemán. La herencia del latín es otro aspecto fundamental, el cual aumenta la importancia de esta lengua por el número enorme de hablantes con que contó en relación al griego y a cualquier otra lengua antigua. A la cantidad de hablantes se agrega la vastísima extensión territorial que alcanzó el imperio, especialmente a partir de las conquistas de César y de Trajano 2 siglos después. Por esta razón, por la parte fundamental del saber de la antigüedad se transmitió a la posteridad por medio del latín. Más tarde, estos términos latinos han ido pasando a lenguas modernas. Bueno, el último gran aspecto que quiero resaltar con relación al latín es la continuidad que esta lengua ha tenido en las lenguas románticas. Entre estas está el español, el francés y el portugués. Han extendido su dominio por los 5 continentes, constituyendo en la actualidad uno de los grupos lingüísticos mucho más importantes por el número de hablantes y por el peso cultural, científico y económico. Pero la influencia latina acaba en las lenguas románticas y las lenguas científicas o técnicas. Alcanza igualmente en mayor o menor medida a todas las lenguas occidentales, constituyéndolas una de las fuentes más recurrentes para la creación del léxico. Por ilustrar un ejemplo, en inglés, lengua franca de la actualidad, el léxico de origen latino es mayoritario, sobrepasando incluso el de origen germánico. Hablaré sobre la cultura romana. Ubicación. La ubicación geográfica de la civilización romana antigua es en la actual Italia, en el Valle de las 7 Colinas, cerca del río Tíber, el más importante de Italia. La cercanía de la ciudad a este río permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente ovejas. Se dice que fue fundada a mediados del siglo VII a.C. Desde un principio, los romanos fueron extendiendo sus dominios, los cuales eran cada vez más lejanos. Religión. En los primeros tiempos, los romanos creían en varios dioses distintos, por lo que eran politeístas. Estos dioses tenían forma humana, pero poseían poderes especiales. La gente se entretenía contando mitos acerca de estos seres divinos. Cada uno tenía una función característica y se encargaba de algo en especial. A fines de la República se va a implantar el culto al emperador. Julio César se va a proclamar divino y tanto a él como a Octavio Augusto se les dedicaban templos. En el siglo I después de Cristo, la provincia de Judea fue el lugar de origen de una nueva religión, el cristianismo. Cristo nació en uno de los tantos territorios dominados por Roma, Belén. El cristianismo, religión que se creó a la muerte de Jesús, constituyó una amenaza política para el imperio, razón por la que sus seguidores fueron perseguidos. Tras su muerte, sus discípulos anunciaron que Jesús había resucitado y siguieron sus enseñanzas de amor para alcanzar la vida eterna. Más tarde se conforma otra comunidad en Antioquía, donde se incorporaron también gentiles, personas que no pertenecen al pueblo judío. Ahí surgió la denominación de cristianos para los seguidores y creyentes de Jesús, el Cristo. El cristianismo se separó del judaísmo y se constituyó la Iglesia cristiana, que se definió como católica universal. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Algunos romanos vieron con recelo a los cristianos que hablaban de la igualdad de los seres humanos y que se negaban a rendirle culto a su emperador. Durante algún tiempo los cristianos fueron perseguidos y sufrieron destierros, la cárcel y la muerte, incluso si no renunciaban a su fe. Pero un cambio trascendental se produjo en el año 392 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio
proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio, lo que consolidó el poder de la Iglesia católica en el mundo occidental. Buenas tardes, soy Yara Patricia Gómez-Uc y el tema que presentaré es las lenguas del Imperio Romano. Los idiomas que se hablaban en Roma eran el latín y el asio. El primero se impuso como lengua en todas las regiones del Imperio Romano, convirtiéndose en lengua oficial, dando origen a las lenguas romanas como son el español, portugués, italiano, francés, romano, entre otros. El idioma latín contribuyó a que la religión cristiana se difundiera. Hasta hace unos años, las misas eran ofrecidas en latín. El latín y el griego fueron las principales lenguas en el Imperio Romano, pero hubo otros idiomas que también tuvieron relevancia a nivel local. La lengua materna de los antiguos romanos era el latín, que servía como lengua de poder, y era muy usada en todo el Imperio Romano, en particular por los militares, por la administración y por los tribunales de Occidente. Después de haber sido concedida la ciudadanía romana a todos los habitantes nacidos libres del imperio, en el 212 después de Cristo pasaron a ser muchos los ciudadanos romanos que no hablaban latín, aunque supuestamente debían tener un conocimiento al menos simbólico de esa lengua, la cual continuó siendo una marca de la romanidad. El latín fue una lengua de los romanos desde el periodo más antiguo conocido. El poeta romano Virgilio 70 a.C., 19 a.C., subraya que el latín era una fuente de la unidad y de la tradición romana durante el reinado del primer emperador romano, Augusto, 27 a.C., 14 después de Cristo. En su obra épica, la Eneida, sobre la fundación de Roma, el dios supremo Júpiter ordena que los refugiados troyanos que se establecieron en Italia usen la lengua de los nativos latinos como forma de unificación. Mantendrán el habla, sermo, y las costumbres de sus padres, y yo los haré a todos latinos como un modo de expresión. Los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, 27 a.C., 68 después de Cristo, que se reclamaban descendientes del héroe virgiliano Eneas, promovieron patrones elevados de latín, latinitas, un movimiento lingüístico identificado modernamente como latín clásico, además de favorecer el latín en la burocracia oficial y los negocios. El latín se convirtió en la lengua de las zonas conquistadas por las poblaciones locales. Comenzaron a hablarlo, y no porque había expulsión de personas por los hablantes de latín. El latín no era impuesto oficialmente a las personas que vivían bajo el dominio romano. A raíz de las conquistas de Alejandro Magno, el griego koine se convirtió en la lengua franca del Mediterráneo oriental y de Asia Menor. Luciano de Samosata va al punto de imaginar que el griego es la lengua universal de los muertos en el mundo inferior. En la antigüedad tardía, el griego era el idioma hablado por la mayoría de los habitantes de la península e islas griegas, de las ciudades más grandes de Oriente, de Anatolia occidental y de algunas zonas costeras en el Mediterráneo oriental. El griego persistió como la lengua del Imperio Romano de Oriente y evolucionó hacia una variante distinta de la clásica, el griego medieval, que daría origen al griego moderno. A pesar del latín presentado por Virgilio como una fuente unificadora de identidad, el bilingüismo en griego tuvo un papel primordial en la tradición literaria romana. Muchas gracias por su atención tomada, espero el video haya sido de su agrado.